Durante semanas hemos estado inmersos en un debate constante sobre todo lo relacionado con el fallecimiento de Michu, un tema que ha acaparado la atención mediática y que parecía no tener fin. Esta misma semana se cumple un mes desde aquel inesperado desenlace que dejó a todos conmocionados. Sin embargo, justo ahora, una noticia ha irrumpido para cambiar por completo el curso de los acontecimientos. La inesperada aparición del testamento que pertenecía a Michu ha puesto sobre la mesa todo lo que hasta ahora había permanecido oculto. Según el certificado de últimas voluntades presentado por la expareja de José Fernando, existe un documento legal que había permanecido en secreto y que ahora sale a la luz para revelar decisiones definitivas que impactarán a todos los involucrados. Es importante destacar que este testamento no solo confirma la existencia de una voluntad firme de Michu, sino que también arroja luz sobre quiénes serán los encargados de velar por su hija y cómo se repartirán sus bienes, incluyendo la vivienda donde fue encontrada sin vida. Este documento ha causado un terremoto en el entorno familiar y mediático, especialmente porque revela que la joven había previsto, de forma clara y anticipada, que debía pasar en caso de que algo le sucediera. Su previsión ahora sacude la lucha por la custodia de la menor y el control del patrimonio familiar. La noticia ha dejado atónitos a muchos, entre ellos al propio padre de Michu, Enrique, quien hasta hace poco guardaba silencio pero que ahora ha decidido romperlo para exigir respeto por la memoria de su hija y evitar que su muerte sea utilizada con fines lucrativos. Mientras tanto, la reacción de Tamara, hermana de Michu y principal afectada por estas revelaciones, ha sido de absoluto silencio, dejando a su círculo más cercano sin declaraciones oficiales y con rumores que apuntan a que considera que todo esto es una maniobra de manipulación por parte de la familia Ortega. No obstante, la existencia de documentos legales y la inminente apertura del testamento dejan poco margen para la especulación. En pocos días, se conocerá el contenido completo del testamento, y todo apunta a que las decisiones firmadas por Michu podrían derribar por completo la versión pública que Tamara ha mantenido desde la muerte de su hermana, afectando incluso la batalla por la custodia de la niña y la distribución de la herencia. Por otro lado, en el escenario televisivo donde esta historia ha sido seguida con fervor, otro escándalo ha emergido con igual impacto. Raquel Moragues, quien asegura haber mantenido una relación sentimental con Amador Moedano, protagonizó una escena marcada por la tensión y las contradicciones. Lo que comenzó como una entrevista calmada, terminó en un espectáculo de emociones intensas y confesiones que generaron desconcierto entre colaboradores y espectadores. Raquel negó enérgicamente haber tendido una trampa, alegando que fue Amador quien la manipuló a ella. Sin embargo, varios tertulianos la acusaron de haber pactado con fotógrafos para salir en unas polémicas imágenes en un balcón de Chipiona, lo que alimentó aún más la polémica y las teorías en torno a sus intenciones reales. Durante la entrevista, Raquel reconoció haber enviado cartas y fotografías a Amador, a quien había admirado desde hacía años, y confesó que tenía planes de mudarse con él en septiembre, algo que sorprendió a muchos debido a la complejidad de la situación, dado que Amador aún estaba separado pero intentaba recuperar a su pareja Rosa Benito. Este episodio puso de manifiesto el entramado de relaciones y emociones que subyacen detrás de las apariencias, mientras las redes sociales se incendiaban con opiniones divididas. Algunos defendían a Raquel como víctima de un juego mediático, otros la tildaban de oportunista que buscaba protagonismo. A pesar del caos, Amador no se pronunció públicamente, aunque fuentes cercanas aseguran que está considerando tomar acciones legales para proteger su imagen. Volviendo al testamento, la apertura del documento promete marcar un antes y un después en esta compleja disputa familiar. Michu, con su previsión, dejó claramente establecido que no quería que Tamara tuviera ningún tipo de custodia sobre su hija, ni participación en la administración de sus bienes. Por el contrario, el testamento otorga a la familia Ortega la responsabilidad del bienestar de la niña, dejando fuera a quienes, según las filtraciones, habrían buscado beneficiarse económicamente a costa del nombre de Michu. Esta revelación es un golpe directo a la estrategia mediática que Tamara ha mantenido desde el inicio del conflicto, y representa un desafío enorme para su posición pública y legal. El padre de Michu, Enrique, ha dado un paso al frente que muchos esperaban, exigiendo públicamente que cesen las especulaciones y que se respete la voluntad de su hija. Ha dejado claro que llevará la batalla hasta el final para que se cumpla lo que Michu dejó por escrito, poniendo fin a la utilización de su muerte como espectáculo televisivo. Mientras tanto, la familia Ortega mantiene un silencio calculado, aunque internamente celebran lo que consideran una victoria moral, conscientes de que el testamento puede ser decisivo para resolver la disputa. La apertura del testamento, que será inminente, ha sido confirmada en una reunión privada donde algunos privilegiados ya tuvieron acceso a extractos del documento. Lo que han leído es contundente y demoledor. Michu no solo excluye a Tamara de cualquier decisión relevante sobre la custodia de su hija, sino que expresa su desconfianza hacia ella de manera explícita, dejando en claro que quienes han utilizado su nombre para beneficio personal no merecen autoridad sobre la menor.
Estas palabras, sin mencionar directamente a Tamara, representan un golpe fatal para su imagen y su relato público. En paralelo, la atmósfera que se vive en los platós de televisión, en las redacciones de los principales medios de comunicación y en las redes sociales está cargada de una tensión insoportable y una expectación creciente que se siente en cada comentario, en cada análisis y en cada reportaje que se publica o se emite. La noticia que ha desatado esta tormenta ha llegado a ser uno de los temas más comentados a nivel nacional, y el hashtag relacionado con el testamento de Michu se ha convertido en tendencia absoluta, ocupando los primeros puestos en todas las plataformas digitales y redes sociales. Miles, incluso millones de usuarios de perfiles muy diversos, desde seguidores comunes y admiradores de la historia hasta expertos en leyes, periodistas de investigación y voces influyentes en el mundo mediático, han comenzado a debatir de manera apasionada y a intercambiar teorías, opiniones y posibles consecuencias, lo que ha provocado que la conversación sobre este asunto vaya mucho más allá de una mera curiosidad pública para convertirse en un fenómeno social que no deja de crecer. Lo que parecía un caso cerrado o al menos resuelto, una historia que se había dado por finalizada con la muerte de Michu, ha tomado un giro inesperado que ha añadido una dimensión completamente nueva y mucho más compleja. Lo que hasta ahora parecía un enfrentamiento típico, una disputa mediática y familiar con matices de tensión personal, ha mutado en una guerra con ramificaciones judiciales profundas y con un alcance definitivo que implica la intervención de jueces, abogados y expertos en derecho testamentario y de familia. Lo que está en juego hoy día va mucho más allá del simple dinero o de la custodia temporal o permanente de la hija de Michu. La disputa ha escalado hasta tocar la esencia misma del legado que Michu dejó atrás, ese patrimonio intangible y tangible que incluye no solo bienes materiales sino también la verdad sobre lo que realmente ocurrió en sus últimos días y el destino que se quiere dar a la memoria y al futuro de su hija. La controversia ya no se limita a rumores, versiones enfrentadas o disputas por protagonismos mediáticos, sino que se ha convertido en una pugna legal que podría determinar el control absoluto sobre esa herencia y el relato oficial que será aceptado o rechazado por la justicia, y por ende, por la sociedad. Esta batalla tiene la capacidad de alterar el rumbo de las vidas de todos los implicados, marcar un precedente en la jurisprudencia sobre herencias conflictivas y poner sobre la mesa preguntas fundamentales acerca de la justicia, la familia y la verdad en el mundo moderno. La historia que parecía haber quedado sellada y concluida con la muerte de Michu ha resurgido con una fuerza inesperada, reabriendo heridas y despertando pasiones que muchos creían dormidas. La aparición de un testamento, un documento legal que hasta hace poco se mantenía oculto o desconocido por la mayoría, ha revolucionado por completo todas las estrategias que hasta entonces se habían aplicado, todas las narrativas que se habían construido públicamente y todas las versiones que se habían difundido por distintos medios y voceros. Este testamento no solo cuestiona la validez de las decisiones tomadas hasta el momento, sino que también obliga a replantear toda la historia desde un ángulo nuevo, más riguroso y definitivo. Este nuevo episodio en la saga familiar y mediática no es un simple detalle más, sino que promete ser un punto decisivo que cambiará el curso de los acontecimientos y definirá quiénes serán los vencedores y quiénes quedarán en la sombra. La intensidad del foco mediático se ha amplificado y se espera que, en las próximas semanas, la presión no solo continúe sino que aumente exponencialmente, con un seguimiento exhaustivo tanto desde el público general como desde los especialistas legales y los medios especializados. En este clima de tensión creciente, la dimensión judicial comienza a tomar protagonismo de forma clara e ineludible. Los tribunales, los jueces y los abogados involucrados preparan sus argumentos, estrategias y movimientos con una cautela y precisión que reflejan la importancia y la complejidad del caso, conscientes de que están ante un proceso que podría no solo afectar a esta familia en particular, sino también establecer nuevos precedentes que repercutirán más allá del círculo inmediato. En medio de este escenario, Tamara, que durante un tiempo había mantenido una posición fuerte, firme y visible en esta batalla mediática, parece estar perdiendo terreno paulatinamente. Fuentes cercanas a su entorno revelan que la presión y el estrés la han llevado a actuar de manera desesperada, intentando adelantarse los acontecimientos inminentes. En un intento por controlar el relato antes de que el testamento sea revelado públicamente, ha tratado de contactar de forma insistente y urgente con periodistas y medios para ofrecer su versión, intentando condicionar la opinión pública y minimizar los daños que podría causar la publicación del nuevo documento. Sin embargo, esta vez su esfuerzo ha sido infructuoso, ya que la recepción en el mundo mediático ha sido mucho más fría y distante. Los medios que antes la apoyaban con entusiasmo ahora cuestionan su credibilidad, y su capacidad para influir en la narrativa pública parece haber disminuido considerablemente, dejando a Tamara en una posición mucho más vulnerable que antes. En medio de toda esta vorágine de declaraciones, filtraciones, rumores, acusaciones cruzadas y maniobras legales, lo único que parece claro es que la verdad comienza, por fin, a emerger con claridad y contundencia. Esa verdad,
que durante tanto tiempo permaneció oculta o distorsionada por intereses personales y mediáticos, empieza a abrirse paso y con ella llegan las consecuencias que podrían transformar para siempre la historia de esta familia, así como la vida de quienes han quedado atrapados en medio del conflicto y el dolor. La muerte de Michu no solo dejó un vacío irreparable, una ausencia profunda que marca a quienes lo amaron y lo recuerdan, sino que también desencadenó una lucha que está lejos de terminar. Esta batalla, que en su momento parecía destinada a apagarse con el paso del tiempo, está hoy más viva, más cruda y más intensa que nunca. Y todo apunta a que el desenlace de esta historia será tan inesperado como definitivo, dejando una huella imborrable en el destino de cada uno de los protagonistas y en la memoria colectiva de quienes han seguido cada paso de esta dramática saga. Tamara conoce bien la profundidad y complejidad de esta situación, lo que explica en buena medida la imprevisibilidad y la intensidad de sus reacciones. Desde el primer momento, adoptó una postura absolutamente tajante, negando rotundamente cualquier implicación o responsabilidad. Sin embargo, cuando las cámaras se apagaban y las conversaciones se tornaban privadas, la fortaleza de su fachada comenzaba a desmoronarse. En esos momentos de vulnerabilidad, Tamara no pudo ocultar el quebranto que le provocaba la creciente evidencia en su contra, llegando incluso a afirmar que estaba siendo víctima de una campaña de difamación y manipulación orquestada para desacreditarla y alejarla de la custodia de su sobrina. Más adelante, utilizando medios afines a su círculo, intentó sembrar dudas sobre la autenticidad del testamento que, supuestamente, reflejaba la última voluntad de Michu. Alegó que el documento había sido manipulado, que contenía irregularidades y que se trataba de una falsificación diseñada para perjudicarla injustamente. Sin embargo, este intento de desprestigiar el testamento no encontró eco, pues por primera vez la autoridad legal recayó en manos de Michu, quien había dejado una voluntad clara, firme y formalizada en un documento legalmente firmado y registrado ante notario. Mientras tanto, la familia Ortega, consciente del giro que había tomado el asunto, activó de inmediato su maquinaria jurídica. Fuentes cercanas confirman que ya han solicitado medidas cautelares para proteger la vivienda en la que residía Michu, una casa que ahora es objeto de disputa. Este temor no es infundado. Existe la preocupación de que Tamara pueda intentar maniobras sorpresivas para ganar tiempo o incluso alterar la situación a su favor, tal como ha demostrado en episodios anteriores donde no dudó en utilizar cualquier medio, incluso el engaño, para sostener su posición o desviar la atención. Pero en esta ocasión, la magnitud del caso ha sobrepasado la frontera del mero espectáculo mediático. Se trata de un asunto oficial, legal y profundamente doloroso. La tensión acumulada ha alcanzado tal nivel que se considera reforzar la seguridad en la notaría donde se realizará la apertura formal del testamento, pues existe temor a filtraciones, presiones externas e incluso sabotajes por parte de terceros interesados en influir en el proceso. A pesar de que Tamara está acorralada, no se encuentra sola. Un reducido grupo de personas sigue respaldándola, ya sea por convicción o por interés personal. Son individuos que no quieren perder el poco poder o influencia que les queda, pero fuera de ese círculo cerrado, el ambiente es diametralmente opuesto. La opinión pública, que hasta hace poco estaba dividida, comienza a inclinarse claramente a favor de Enrique. Cuando un padre habla con calma, mostrando documentos oficiales y transmitiendo un dolor sincero, la gente escucha y se identifica con su causa. Enrique, decidido a clarificar la verdad y a defender la memoria de su hija, concedió esta misma tarde una entrevista exclusiva para uno de los programas de mayor audiencia de la cadena nacional. Sus declaraciones podrían suponer un golpe definitivo para Tamara. Con voz pausada pero cargada de emoción, Enrique relató en detalle cómo fue el proceso de hallazgo del testamento, cómo se puso en contacto con la familia Ortega y la profunda impresión que le causó leer por primera vez el testimonio escrito de Michu, que además incluía instrucciones precisas para proteger a su hija Rocío de posibles daños, incluso por parte de miembros cercanos de la familia. Michu tenía claro que algo podía ocurrir y quiso proteger a su hija por encima de todo, incluso de la propia familia, confesó Enrique con una mezcla de tristeza y determinación. Mientras tanto, Tamara ha optado por el silencio y la desaparición. No ha salido de su residencia, no ha emitido declaración alguna y, quizás lo más llamativo, ha dejado de actualizar sus redes sociales. Para alguien que ha vivido del impacto mediático y de la atención pública, este silencio absoluto es una señal clara de vulnerabilidad y crisis interna. Sus asesores están divididos y desconcertados. Algunos le aconsejan enfrentar la situación de inmediato para intentar retomar el control, mientras que otros le recomiendan esperar a que la documentación completa sea filtrada o conocida por el público para lanzar una estrategia más contundente y preparada. Pero el tiempo no está de su lado y los acontecimientos parecen avanzar inexorables. En paralelo, José Fernando, padre de la niña y figura clave en esta trama, apareció brevemente en público esta mañana al recoger a su madre en la estación. No respondió a preguntas, evitó sonreír,
pero su semblante reflejaba un cambio profundo. Por primera vez caminaba con la frente en alto, consciente de que la verdad finalmente le estaba dando respaldo y fuerza. A estas alturas, el ruido mediático que pueda generar Tamara resulta irrelevante. La evidencia documental está sobre la mesa, el público ha visto suficientes pruebas y los medios comienzan a distanciarse de quienes durante semanas alimentaron una narrativa falsa o manipulada. Entonces, en un giro inesperado, durante un debate en directo, uno de los tertulianos tradicionalmente cercano a Tamara estalló en un arrebato de sinceridad. Se levantó de forma abrupta, lanzó los papeles que tenía en la mano sobre la mesa y exclamó con voz firme: «Basta de defender lo indefendible». El silencio que siguió fue abrumador. Nadie esperaba ese quiebre. Ese momento marcó un antes y un después en el relato mediático, porque cuando incluso tus aliados te abandonan, lo que queda es un vacío ensordecedor que nadie puede llenar. Mientras tanto, en las redes sociales, la polémica crecía de forma imparable. Surgieron vídeos de archivo donde Tamara se contradice abiertamente. En un momento afirmaba que Michu no había dejado ningún testamento, y en otro aseguraba que todo estaba en sus manos. Estas incoherencias se volvieron en su contra, erosionando aún más su credibilidad. Lo más grave fue que quienes inicialmente la defendían comenzaron a distanciarse. La situación se volvió insostenible y nadie quiere naufragar en un barco que se hunde sin remedio. Lo que parecía una simple disputa familiar se reveló como una operación mediática mucho más compleja y oscura. Tamara no solo intentó quedarse con la custodia de Rocío, también buscó controlar el relato público, reescribir la historia y manipular la memoria de su hermana fallecida para beneficio propio. Pero se enfrentó a un muro infranqueable, la palabra escrita de Michu, plasmada en un documento que hoy, más que nunca, es la voz que manda. Esta historia está lejos de terminar. En realidad, lo que acaba de comenzar es la exposición pública de hechos y detalles que Tamara intentó ocultar. La bomba estalló esta misma mañana con la apertura oficial del testamento, un acto que ha provocado un verdadero terremoto en todos los medios de comunicación. No quedan dudas. Michu dejó de manera inequívoca, punto por punto, sus deseos sobre la custodia de su hija, la distribución de sus bienes y quizás lo más impactante, sobre su propia memoria y legado. El documento no solo excluye expresamente a Tamara, sino que la señala de forma directa y contundente. Abre con un párrafo que hiela la sangre de quien lo lee. Si algo me ocurriera, ruego que mi hija quede bajo el cuidado y la protección de la familia Ortega. No confío en mi hermana Tamara. Su interés hacia mí y hacia mi hija nunca fue genuino. Ha utilizado nuestro dolor como un altavoz mediático y ha manipulado la verdad a su conveniencia. No quiero que mi hija crezca rodeada de mentiras, ambiciones ni falsas apariencias. Tras la lectura del documento, la sala de la notaría quedó en completo silencio. Ni siquiera los abogados de Tamara pudieron articular una respuesta coherente. Fue como escuchar una sentencia definitiva que desmonta todo el relato que ella había intentado construir desde la muerte de Michu, dejándola sin defensa, sin legitimidad y sin escapatoria posible. En ese momento, mientras las cámaras permanecían expectantes afuera, se estaba fraguando el principio del fin para la figura pública que Tamara había construido a lo largo de estos meses. El testamento también establecía aspectos patrimoniales fundamentales. Michu era propietaria única de la vivienda donde fue encontrada sin vida, y dejó estipulado que esa casa debía ser heredada exclusivamente por su hija Rocío, pero con una condición insoslayable: que la familia Ortega custodiara y administrara el inmueble hasta que la niña alcanzara la mayoría de edad. No había ni una sola mención favorable a Tamara ni cláusulas que le otorgaran algún derecho. El notario fue categórico al asegurar que el testamento es legítimo, válido y fue redactado meses antes del fallecimiento de Michu, en plena posesión de sus facultades mentales y sin coacción alguna. Al conocer esta realidad, Tamara se derrumbó frente a sus abogados y tuvo que salir por una puerta trasera para evitar el contacto con la prensa, pero no pudo evitar que las cámaras la captaran en un estado de vulnerabilidad extrema, sin maquillaje, sin palabras y claramente derrotada. Para una mujer que hasta entonces se había erigido como la protagonista principal de los platós, esta imagen fue un golpe definitivo. La nación entera fue testigo de ese momento, que representa no solo la caída de una versión, sino el colapso de una figura pública que durante semanas sostuvo su imagen con polémicas artificiales. Por primera vez, Tamara guardó silencio y su ausencia comunicativa fue más elocuente que cualquier palabra. El impacto fue inmediato y viral en redes sociales. Se difundieron fragmentos del testamento, vídeos antiguos donde Tamara se contradecía y, sobre todo, mensajes masivos de apoyo a la pequeña Rocío. El clamor popular pidió respeto para la niña y exigió que se dejara de usarla como moneda de cambio en disputas mediáticas. Usuarios en Twitter y otras plataformas cuestionaron con dureza a quienes permitieron que se especulara cruelmente sobre el futuro de la menor en televisión.
Más tarde, Enrique reapareció en los medios con un semblante sereno, aunque visiblemente emocionado. No habló buscando venganza ni revancha, sino como un padre que cumplió con la última voluntad de su hija. Con voz firme, aunque quebrada por la emoción, confesó: Michu no murió en paz. Murió con miedo. Miedo a que su hija quedara en manos equivocadas. Hoy, al menos, he logrado devolverle un poco de justicia. Esa simple frase fue suficiente para conmover a todo el país. No hizo falta más. La verdad quedó expuesta sin posibilidad de negación. Simultáneamente, la familia Ortega emitió un comunicado breve pero contundente en el que se comprometieron a respetar al máximo la voluntad de Michu y a velar por el bienestar de la niña, su prioridad absoluta. No ofrecieron más declaraciones para mostrar respeto a la madre fallecida y para proteger a la menor de más exposición pública. Esta declaración, sencilla y humilde, logró cerrar muchas bocas sin necesidad de elevar el tono, enfocando el debate en lo que verdaderamente importa: la protección y el futuro de la niña. Mientras el país asimilaba la magnitud de las revelaciones, el programa Tardear divulgó imágenes inéditas de una conversación privada entre Michu y una persona cercana, grabada semanas antes de su muerte. En ella, Michu expresaba con angustia sus temores. Mi hermana quiere quedarse con todo. Dice que es para ayudar, pero cada vez que aparezco en televisión, ella ya ha llamado para negociar antes. Tengo miedo de que algo me pase y se quede con la niña solo para usarla en los platos. Estas palabras, desgarradoras y proféticas, tomaron ahora un significado brutal, pues confirmaban que Michu intuyó que algo iba mal y decidió dejarlo todo claramente por escrito. La grabación terminaba con una súplica desgarradora. Si me pasa algo, por favor, no dejen que la televisión eduque a mi hija. Más allá del morbo y la controversia, de todo este entramado emerge una verdad dolorosa y potente. Michu murió con miedo, con la angustia de no poder proteger a su hija del daño que podía venir desde su propio entorno familiar. Y aunque hoy su voz solo se escucha a través de la tinta en un testamento y de viejas grabaciones, ha logrado lo impensable: que su verdad estalle, que su voluntad prevalezca y que su memoria sea respetada como ella lo quiso. Tamara, en un último intento desesperado por revertir la situación, filtró a un medio digital un comunicado en el que aseguraba que el testamento había sido adulterado, que su hermana estaba presionada y que todo formaba parte de una conspiración familiar diseñada para excluirla y desprestigiarla. Sin embargo, la respuesta de la familia Ortega fue inmediata y tajante. El notario responsable y las autoridades judiciales confirmaron la autenticidad y validez del testamento, y los análisis periciales no detectaron ninguna irregularidad ni indicio de manipulación. La estrategia de Tamara no fue más que un último recurso vano y desesperado. Hoy está acorralada, sin argumentos legales sólidos, sin apoyo mediático y enfrentándose al derrumbe absoluto de la versión que tanto esfuerzo le costó construir. Este capítulo, aunque parezca definitivo, está lejos de cerrarse. Se anticipan semanas intensas de batallas legales, audiencias y, por encima de todo, un juicio social que continuará reconstruyendo la historia con datos, testimonios y documentos que hasta ahora permanecían en la sombra. Lo que comenzó como una disputa familiar se ha convertido en un caso emblemático sobre la verdad, la justicia y el legado de una mujer que luchó hasta el último instante para proteger a su hija. Y aunque la tristeza y el dolor persistan, queda una certeza que nadie podrá borrar. Esta vez, la justicia ha comenzado a prevalecer de manera clara y contundente.